Ernesto Salazar nunca creyó en fantasmas, ni en maldiciones, ni en almas en pena, ni en toda esa movida paranormal que tanto fascina a la gente. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero aquella mañana de octubre, mientras conducía su viejo Seat León por las carreteras sinuosas de Castilla, algo en su estómago le decía que esta historia iba a ser diferente, muy diferente. «Hostia, tío, ¿en qué lío me he metido?», murmuró, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. El GPS llevaba 20 minutos diciéndole que había llegado a su destino, pero todo lo que veía a su alrededor era campo, más campo y alguna que otra oveja despistada. Madrid quedaba a sus espaldas, con su ruido, su tráfico infernal y sus terrazas llenas de gente tomando cañas. Aquí, en medio de la nada, solo había silencio, un silencio que pesaba como una losa. La historia había llegado a sus manos 3 semanas atrás, en el peor momento posible. Ernesto acababa de perder su trabajo en el periódico, recortes de plantilla, la típica movida. Llevaba 2 meses sobreviviendo como freelance, escribiendo artículos sobre cualquier cosa que le pagara el alquiler de su pisito en Malasaña. Y entonces, como caído del cielo, recibió un mensaje de un tal A. Mendoza en su correo profesional. «Estimado señor Salazar, he leído sus artículos sobre misterios sin resolver en España. Tengo una historia que podría interesarle. Un pueblo abandonado en Soria, una iglesia que nadie se atreve a visitar desde 1987, personas que entraron y nunca volvieron a ser las mismas. Si le interesa, puedo darle más información. Este tipo de historias necesitan ser contadas antes de que se pierdan para siempre». Ernesto recordó cómo había leído ese mensaje mientras desayunaba un croissant rancio en el bar de la esquina. Su primera reacción fue borrar el correo. Sonaba a leyenda urbana barata, de esas que circulan por foros de internet y que siempre terminan siendo inventos de algún aburrido. Pero algo le hizo detenerse. Quizás fue la desesperación por encontrar una buena historia. Quizás fue la curiosidad, que siempre había sido su mayor virtud y su peor defecto. O quizás fue el hecho de que efectivamente había escrito varios reportajes sobre lugares abandonados de España, y este A. Mendoza parecía conocer su trabajo, respondió el correo, y así comenzó todo. Ahora, mientras el Seat León avanzaba por un camino de tierra que apenas merecía ese nombre, Ernesto repasaba mentalmente todo lo que había averiguado. San Miguel de Sombras. Ese era el nombre del pueblo, un nombre que sonaba como sacado de una novela gótica de las que leía su abuela. Según los registros oficiales, había sido abandonado definitivamente en 1994, aunque la mayoría de sus habitantes ya se habían marchado años antes. La razón oficial: falta de oportunidades laborales, éxodo rural, la historia de siempre. Pero las habladurías contaban otra versión. Una versión que incluía desapariciones, suicidios inexplicables y una iglesia que, según los más viejos del lugar, había dejado de pertenecer a Dios. Menuda película, pensó Ernesto, aunque una parte de él, esa parte que todavía conservaba algo de niño asustado, sentía un cosquilleo en la nuca. El pueblo apareció de repente, como si la tierra misma lo hubiera escupido. Un conjunto de casas de piedra color ceniza, con tejados hundidos y ventanas vacías que parecían cuencas de ojos muertos. Las calles, estrechas y empedradas, estaban cubiertas de hojas secas y maleza. No había un alma, ni siquiera pájaros. Ernesto aparcó el coche junto a lo que parecía haber sido la plaza principal y salió, sintiendo inmediatamente el frío cortante del otoño castellano. «Vale, colega, tranquilo. Es solo un pueblo abandonado. Has visitado docenas de estos», se dijo a sí mismo, pero su voz sonó extrañamente débil en aquel silencio absoluto. La iglesia se alzaba al fondo de la plaza, imponente y oscura. Era una construcción del siglo XVI, según había leído, de estilo románico con algunos añadidos barrocos. La fachada de piedra estaba cubierta de musgo negro y la puerta principal, enorme y de madera carcomida, estaba entreabierta, como una boca esperando a que alguien entrara. Ernesto sacó su cámara y su libreta. Profesionalidad ante todo. Había venido a investigar, a documentar, a escribir un artículo que quizás, solo quizás, le abriera las puertas de alguna publicación importante. Nada de dejarse llevar por supersticiones baratas. Pero cuando dio el primer paso hacia la iglesia, una voz le detuvo. «No deberías entrar ahí, muchacho». Ernesto se giró bruscamente. Un anciano había aparecido de la nada, apoyado en un bastón, con una boina negra calada hasta las cejas y un rostro surcado de arrugas profundas como cicatrices.
Sus ojos, pequeños y oscuros, brillaban con una mezcla de advertencia y... ¿lástima? ¡Hostia, me has dado un susto de muerte!, jadeó Ernesto, llevándose una mano al pecho. ¿Quién eres? Pensaba que este pueblo estaba abandonado. Lo está, respondió el viejo con voz áspera. Pero alguien tiene que vigilar, alguien tiene que asegurarse de que nadie haga tonterías. Su mirada se clavó en la iglesia. ¿Cómo entrar ahí? Ernesto intentó sonreír, fingiendo calma. Soy periodista, estoy haciendo un reportaje sobre pueblos abandonados. Solo quiero echar un vistazo, tomar algunas fotos. ¿Periodista? El anciano escupió al suelo. Los periodistas son los peores, siempre buscando problemas, removiendo lo que debería quedarse enterrado. Se acercó un poco más y Ernesto pudo oler el tabaco rancio en su aliento. ¿Te envió Mendoza, verdad? El corazón de Ernesto dio un vuelco. ¿Conoces a Mendoza? Claro que lo conozco. El viejo soltó una risa seca, sin humor. Antonio Mendoza era el párroco de esta iglesia, hasta que se colgó de las vigas del campanario en 1987. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Ernesto sintió que el frío se intensificaba, metiéndosele en los huesos. Eso es imposible. Mendoza me escribió hace 3 semanas. Me dio información detallada, coordenadas exactas. Pues alguien está jugando contigo, tío. El anciano dio un paso atrás. O algo peor. Señaló la iglesia con su bastón tembloroso. Escúchame bien. Yo era monaguillo aquí hace muchos años. Vi cosas que un crío no debería ver. El padre Mendoza intentó hacer algo que ningún cura debería intentar. Trajo algo que no se puede controlar, y pagó el precio. ¿Qué clase de cosas?, preguntó Ernesto, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Invocaciones, rituales que no figuran en ningún misal católico. El viejo se santiguó con mano temblorosa. Decía que quería salvar al pueblo, que podía traer prosperidad, alejar las desgracias, pero lo único que trajo fueron susurros. Voces que solo se oyen dentro de esa iglesia. Voces que te dicen cosas sobre ti, secretos que nadie debería saber. Ernesto tragó saliva. Mira, yo respeto las creencias, pero no es cuestión de creer o no creer, le interrumpió el anciano con dureza. Es cuestión de que salgas de aquí mientras puedas. 3 personas entraron en esa iglesia después de lo que pasó con Mendoza. Una se tiró por el balcón de su casa 2 días después. Otra no volvió a hablar nunca más, como si algo le hubiera arrancado las palabras. Y el tercero se cayó, apretando los labios. ¿Qué pasó con el tercero? El viejo le miró con ojos llenos de un dolor antiguo. Era mi hijo, y desapareció dentro de esa maldita iglesia. Nunca encontraron su cuerpo. El silencio que siguió fue abrumador. Ernesto sentía que debería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, el anciano suspiró hondo. Haz lo que quieras, muchacho. Ya te he advertido, pero si entras ahí, no digas que no te lo dije. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, arrastrando los pies sobre las piedras antiguas. ¡Espera!, gritó Ernesto. ¿Cómo te llamas? El viejo se detuvo, pero no se giró. Jacobo Santos. Si sobrevives, búscame en el bar de los Arcos, en el pueblo de al lado. Es el único sitio donde todavía sirven un vermut decente por aquí. Y desapareció entre las casas en ruinas, dejando a Ernesto solo frente a la iglesia. El periodista se quedó allí, mirando la puerta entreabierta, sintiendo cómo su racionalidad luchaba contra un miedo primario que no podía explicar. Parte de él quería subirse al coche y largarse de allí, volver a Madrid, olvidarse de toda esta movida y buscar otro reportaje menos inquietante. Pero la otra parte, esa parte obstinada que le había llevado a meterse en problemas toda su vida, le empujaba hacia adelante. Es solo un edificio viejo, se dijo en voz alta, intentando convencerse. Nada más. Sacó su móvil para comprobar la hora. Las 14:47. Todavía había luz suficiente. Además, había traído una linterna potente en la mochila, profesional, eficiente, preparado. Eso era Ernesto Salazar. Entonces, ¿por qué le temblaban las manos? Se acercó a la puerta de la iglesia. La madera estaba hinchada por la humedad, cubierta de líquen verdoso. Empujó suavemente y la puerta se abrió con un chirrido agudo que resonó en el interior oscuro con un grito. El olor le golpeó primero. No era el típico olor a humedad y polvo de los edificios abandonados. Era algo más orgánico, como carne podrida mezclada con incienso rancio. Ernesto se cubrió la nariz con la manga de su chaqueta y dio un paso dentro. La iglesia era más grande de lo que parecía desde fuera.
El techo abovedado se perdía en la penumbra, sostenido por columnas de piedra cubiertas de inscripciones en latín. Los bancos de madera, dispuestos en filas perfectas, estaban cubiertos de polvo y telarañas. Al fondo, el altar mayor se alzaba como un trono abandonado, con un Cristo crucificado que parecía observarle con ojos llenos de reproche. Pero lo que más llamó la atención de Ernesto fueron las paredes. Estaban completamente cubiertas de escritura. No, espera. Miró más de cerca, sacando su linterna. No era escritura normal, eran símbolos. Cientos, miles de símbolos grabados, pintados, arañados en la piedra. Algunos parecían letras de alfabetos antiguos, otros eran dibujos geométricos imposibles que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. Y entre ellos nombres de personas escritos una y otra vez, como una letanía obsesiva. ¡Qué movida más rara!, murmuró Ernesto, comenzando a tomar fotos. Su lado periodístico estaba despertando. Esto era oro puro. Fuera lo que había pasado aquí, era una historia increíble. Podía ver ya el titular. El pueblo maldito de Soria, dentro de la iglesia que enloqueció a un sacerdote. Avanzó por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio absoluto. La luz de su linterna bailaba sobre las paredes, haciendo que los símbolos parecieran moverse, retorcerse. Era solo un efecto óptico, se dijo. Nada más. Llegó hasta el altar. Había algo extraño en él. La cruz estaba invertida. No exactamente invertida. Estaba girada en un ángulo extraño, como si alguien hubiera intentado arrancarla, pero se hubiera rendido a medio camino. Y debajo, grabado en la madera del altar con lo que parecían ser uñas, había una frase en latín: Veritas vox inferni. Ernesto no era experto en latín, pero había estudiado lo suficiente en el instituto. La verdad es la voz del infierno, o algo así. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fue entonces cuando lo oyó, un susurro, tan bajo, tan débil, que al principio pensó que era el viento colándose por alguna grieta, pero no había viento. El aire dentro de la iglesia estaba completamente quieto, casi sólido. El susurro venía de todas partes y de ninguna. No podía distinguir palabras, solo una cadencia rítmica, como una oración recitada al revés. Y luego, gradualmente, comenzó a tomar forma. Ernesto, su nombre. El susurro había dicho su nombre. «Vale, ya está bien», dijo en voz alta, intentando que su voz sonara firme. «Si hay alguien aquí, no tiene gracia. Soy periodista, estoy haciendo un reportaje legal». Ernesto Salazar, continuó el susurro, ahora más claro, más definido. No era una voz masculina ni femenina. Era algo intermedio, algo que no debería existir. 27 años, nacido en Getafe, hijo único, padre muerto en accidente de tráfico cuando tenías 12 años. El corazón de Ernesto comenzó a galopar. «¿Cómo? Tu madre te odia, ¿lo sabías?» La voz sonaba ahora divertida, juguetona. «No por lo que eres, sino por lo que le recuerdas. Cada vez que te mira, ve a tu padre, el hombre que la abandonó muriendo estúpidamente en la M30. Cada vez que sonríes, ella quiere gritar». «¡Cállate!», gritó Ernesto, dándose la vuelta bruscamente. «No sabes una mierda de mí o de mi familia». Pero en el fondo, una vocecita le susurraba que quizás sí lo sabía, quizás siempre lo había sabido. Esa tensión en las cenas familiares, esa forma en que su madre desviaba la mirada cuando él intentaba abrazarla. «Y Laura», continuó la voz ahora desde detrás del altar, «Laura Martínez, tu novia durante 3 años, la que te dejó hace 6 meses. ¿Quieres saber el verdadero motivo?» «No», susurró Ernesto retrocediendo, «no quiero saber. No fue porque te habías vuelto distante, no fue porque vuestra relación se había enfriado, una risa baja y horrible. Fue porque te escuchó hablando en sueños durante meses, siempre lo mismo, siempre el mismo nombre. Teresa, Teresa, Teresa. ¿Quién es Teresa, Ernesto?» Las piernas le flaquearon. Teresa, su prima, 10 años mayor que él, la que le había cuidado cuando su padre murió, la que le había consolado, la que le había... No pensaría en eso. Fue hace años, fue un error. Él era un crío. Ella aprovechó su vulnerabilidad. «No fue un error», dijo la voz, leyendo sus pensamientos. «Fue una elección. Y te gustó, te encantó, y todavía sueñas con ello. Por eso Laura se fue, porque en el fondo, Ernesto Salazar, eres un monstruo, tanto como cualquier cosa que puedas encontrar aquí». «¡Basta!», aulló Ernesto, cayendo de rodillas. Lágrimas corrían por sus mejillas. «¡Para, por favor, para!». Y de repente el silencio volvió, absoluto total, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ernesto se quedó allí, temblando, jadeando, sintiendo como su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. No era posible.
Nada de eso era posible. Era su imaginación, su estrés, su ansiedad jugándole una mala pasada. Pero entonces vio el libro. Estaba sobre el altar, donde estaba seguro de que no había nada antes. Un libro antiguo, encuadernado en cuero negro y cerrado con hebillas de metal oxidado. No tenía título. Con manos temblorosas, Ernesto se acercó. Sabía que no debería tocarlo, sabía que debería salir corriendo de allí, subirse a su coche y no mirar atrás. Pero ya estaba estirando la mano. Ya estaba abriendo el libro. Las páginas estaban llenas de la misma escritura incomprensible que cubría las paredes. Pero en el centro, en una página que parecía más nueva que las demás, había algo escrito en español perfecto. Querido Ernesto, si estás leyendo esto, entonces funcionó. Llevo 38 años esperando a alguien como tú, alguien con suficiente curiosidad, suficiente desesperación, suficiente oscuridad en el corazón. La iglesia necesita un guardián. Yo fallé, me dejé consumir, pero tú puedes ser diferente o quizás no. En cualquier caso, ya es demasiado tarde. En el momento en que entraste aquí, sellaste tu destino. Los susurros nunca se detienen. Ahora que los has oído, te seguirán, donde quiera que vayas, revelando tus secretos, exponiendo tus mentiras hasta que no puedas soportarlo más. Hay dos opciones: quedarte aquí, en la iglesia, y convertirte en parte de ella, o volver al mundo y volverse loco lentamente. Yo elegí la primera. ¿Cuál elegirás tú? Con mis mejores deseos, Padre Antonio Mendoza. No intentes quemar la iglesia. Otros lo intentaron. Ellos fueron los primeros en desaparecer. Ernesto cerró el libro de golpe, su respiración acelerada. Esto era una broma, tenía que serlo. Una broma de muy mal gusto montada por alguien con demasiado tiempo libre. Pero cuando se giró para salir, la puerta de la iglesia estaba cerrada y en la oscuridad creciente los susurros comenzaron de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez cientos de voces hablaban a la vez y todas sabían su nombre.